¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les voy a mostrar cómo tejí este modelo súper fácil. Todo derechito para cualquier talle. Miren qué lindo queda. Se puede hacer más largo con lana de invierno, como en este caso. También lo tejí en 2 agujas. Es el chaleco Milo. Está el video acá en el canal. Para el modelito de hoy voy a utilizar 200 gramos de hilo peruano. Pueden pedirnos por WhatsApp catálogo y las diferentes opciones para hacerlo según su gusto. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. El punto es sumamente fácil, se repite todo el tiempo lo mismo y no importa si las cadenitas son pares o impares, así que la cantidad que ustedes quieran y vamos a subir con 2 cadenitas. En todas las hileras se sube igual. 2 cadenitas, lazada en la aguja y vamos a picar en la 4.ª cadenita. Picamos, traemos la hebra y estas 3 lazaditas que nos quedan en la aguja las vamos a cerrar con una lazada. Este punto se llama media vareta o medio punto alto. Es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra, me quedan 3 lazaditas en la aguja y con otra hebra cierro todo de una vez. Media vareta o medio punto alto. Vamos a repetir todo el tiempo lo mismo. Lo único que esta, por ser la primera vuelta, no se nota, pero ahora en la segunda les voy a mostrar dónde vamos a picar para tejer el punto. Ahí llegué al final de la hilera, voy a subir con 2 cadenitas, como les decía, siempre igual, giro el tejido, hago una lazada en la aguja y esta media vareta o medio punto alto es especial porque se llama canalé. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de tomar las 2 orejitas del punto para tejerlo, vamos a tomar solamente la que está atrás, esta orejita. Todas las media vareta que hagamos las vamos a hacer picando en la orejita de atrás del punto. Media vareta, canalé. Eso es todo. Vamos a tejer toda la prenda con este mismo punto. Pico, traigo la hebra y con otra hebrita cierro estas 3 lazadas. Y siempre tomando la orejita de atrás. Cuando llegan al final de la hilera, acá tenemos el anteúltimo punto y el último es con cadenitas de subida. Entonces vamos a picar en la segunda cadenita de subida. Hacemos el último punto media vareta y subimos con 2 cadenas, como siempre, giramos el tejido, seguimos tejiendo media vareta canalé, todo el tiempo igual. Queda muy lindo tejido en varios colores este modelo, así que les voy a mostrar cómo cambiar de hebra. Cuando vienen tejiendo, llegan al último punto, que son las 2 cadenitas de subida. No se olviden de ese porque si no van a achicar el tejido. Pican, traen la hebra y en lugar de cerrar con este color, vamos ya a usar el color nuevo. Entonces, con una hebrita del color nuevo, cerramos estas 3 lazaditas y ya estamos listos para comenzar la siguiente hilera con el color nuevo. Subo con 2 cadenitas, giro el tejido y sigo tejiendo con el mismo punto, pero ya con el color nuevo. Para saber cuántos puntos colocar, cuántas cadenitas de largo, lo que tienen que medir es esta parte. Hasta dónde quieren que llegue la remera. Por ejemplo, yo voy a hacer cortita 86 centímetros. ¿Ven? Ahí.
pero la pueden hacer del largo que ustedes quieran. Si quieren que sea larga, si quieren que les llegue hasta los tobillos, no hay problema con el largo, lo hacen a gusto de cada uno. Yo entonces voy a colocar el equivalente a 86 centímetros en cadenitas. Acá tengo mis 86 centímetros y tejí 25 centímetros de ancho. Ustedes le van a dar el ancho que necesiten para su cuerpo. ¿Ven? Tiene que cubrir la mitad. Así. Tiene que poder coserse de este lado y llegar a la mitad del cuerpo. Ahí. Si ustedes necesitan más de 25 centímetros, no hay problema. Siguen tejiendo un poquito más. En mi caso, entonces, como les decía, tiene 86 centímetros de largo la tira y de ancho voy tejiendo 25 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es comenzar la otra parte igual, pero haciendo cadenitas al aire para el cuello. Bien, bueno, acá tenemos entonces la tira que recién les mostraba. Mide 86 centímetros de largo. Ustedes lo van a hacer del largo que quieran. Pero en el centro vamos a dejar, no importa el talle, no importa el largo que hayan hecho, todas vamos a dejar 50 centímetros para hacer el ojal, para luego pasar la cabeza. Va a ser el escote. Entonces, no importa el largo que tenga la tira de ustedes, van a dejar en el centro 50 centímetros libres. En mi caso, estos 86 centímetros equivalen a 150 puntos. Ustedes van a tener la cantidad de puntos que necesiten para el largo y según el grosor del hilado que hayan usado. Entonces, en el centro tengo que dejar sí o sí 50 centímetros. Como yo tengo 86 centímetros, voy a tener que dejar de un lado 18, del otro lado 18 centímetros y coloco un marcador acá. Todo esto voy a hacer cadenitas al aire para crear el ojal donde va a pasar la cabeza. En mi caso son 34 puntos, esos 18 centímetros. En el caso de ustedes va a ser probablemente otra cantidad de puntos porque si usan otro hilado más grueso, más finito, cambia la cantidad de puntos. Y el largo también. En el centro siempre 50 centímetros. Yo voy a tejer estos 18 centímetros que son 34 puntos. Voy a hacer 82 cadenitas al aire y voy a saltar para tejer los últimos 34 puntos. Tejí 34 puntos y ahora voy a hacer 82 cadenas al aire para llegar hasta acá donde coloqué el marcador, que tengo otros 34 puntos. Acá hice las 82 cadenitas que equivalen a estos 82 puntos que voy a saltar y pico en donde coloqué el marcador para continuar tejiendo con el mismo medio punto. Ahí continúo, medio punto no, media vareta, perdón. Continúo tejiendo en media vareta los puntitos que me faltan. Y de esta forma recupero estos puntos exactamente la misma cantidad. Y me queda un ojal para poder pasar la cabeza cuando me quiera poner la blusita así. ¿Ven? Para poder hacer la otra parte exactamente igual a esta, pero del otro lado. Vamos a continuar tejiendo normalmente y en cada una de estas cadenitas al aire que hicimos en la hilera anterior, vamos a tejer un punto igual al que venimos tejiendo, media vareta. ¿Ven? En cada uno, una media vareta, para recuperar las que dejamos la misma cantidad.
¿Ven? En cada cadenita una media vareta. De esta forma vamos a seguir tejiendo el mismo ancho que tejimos para esta mitad. En mi caso fueron 25 centímetros, así que voy a hacer la misma cantidad de hileras para el otro lado y listo. Les muestro ahí para que vean cómo seguimos avanzando y la otra parte tiene que quedar exactamente igual que la primera. Así que podemos contar las vueltitas que tenemos de este lado y hacer la misma cantidad del otro lado. Una vez que ya están las dos partes iguales, vamos a cortar la hebra dejándola larguita como para coser el costado. Dejamos un buen tramo, cortamos y lo pasamos por adentro para trabar. Listo. Esto es lo que nos va a quedar, ¿ven? Un rectángulo y el ojal en el medio. Así lo vamos a colocar por la cabeza y vamos a coser los laterales, dejando este pedacito para el brazo. Cosemos todo este costado, lo mismo del otro costado y terminado. Acá le puse un marcador a donde me queda bien el brazo y lo demás lo voy a coser del derecho del tejido. Voy a tomar un puntito de cada lado. ¿Ven? Paso por atrás de esta media vareta y lo mismo por la otra media vareta del otro lado. ¿Ven? Tomo un puntito de un lado y voy al siguiente punto del otro lado. Así entonces cosemos los dos costados. Queda súper linda esta costura, ni se nota, ¿ven? Parece un punto más. Terminado, es un modelo tan fácil como versátil. Se puede hacer largo, corto, de invierno, de verano, de un color, de varios. Me gustaría que me dejen un comentario para saber si lo van a tejer y cómo lo van a hacer. Y también los invito a que nos sigan en Instagram, donde compartimos ideas día a día, promociones de hilados y muchas cosas más. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.